Miren, hoy en Estados Unidos se van a llevar a cabo las elecciones de medio término, en donde van a renovar la totalidad de los escaños en la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y con base en los resultados, no solo se podrían definir cómo serán los 2 años restantes de la presidencia de Joe Biden, sino además la tranquilidad y la democracia de un Estados Unidos polarizado con quien compartimos tratos y frontera. Si las tendencias no cambian, los demócratas podrían pasar de 22 gobernaturas a 20, perder la mayoría de la Cámara de Representantes y ser segundo en el Senado, mientras que los republicanos no solo se llevarían el control de ambas cámaras, además ganarían gubernaturas, pasando de 28 a 30 estados para su control. Pero, ¿en qué se basa el voto de los estadounidenses? Principalmente en la economía, el futuro de la democracia, la educación, salud, inseguridad y las políticas energéticas. Todo esto en medio de una alta inflación en donde los republicanos traen como prioridad el aborto, la inmigración, los derechos religiosos y el crimen. Contra el medio ambiente, la atención médica, el derecho al voto y el control de armas por parte de los demócratas. Con base en los resultados, sabremos si Biden podrá llevar a cabo algunas de sus propuestas al cierre de su mandato o si caerá en un estancamiento legislativo y hasta si será posible su reelección. Por el otro lado, conoceremos si Trump logrará definir su candidatura rumbo al 2024 y si los republicanos en una de esas logran retrasar la resolución de la investigación en torno al ataque al Capitolio en el 2021 y así darle carpetazo al asunto. Por lo pronto, presidente y expresidente se han convertido en los protagonistas de esta intensa y divisoria campaña electoral entre estadounidenses. Pero eso no es lo peor. Mientras todo esto sucede, la polarización entre los votantes crece a niveles preocupantes. Con el fantasma del fraude electoral aún presente y las denuncias de corrupción electoral, simpatizantes de Trump ven en la derrota el inicio de una posible guerra civil en Estados Unidos, a tal grado que los más radicales están dispuestos a llegar a las armas para, según ellos, defender los resultados de las elecciones legislativas. Un completo desastre si tomamos en cuenta que en esa nación hay más armas que ciudadanos y más violencia que capacidad de diálogo, sobre todo entre las bases. A todo esto hay que sumarle que según las encuestas, el 70% de los republicanos, poco más de 50 millones, estamos hablando de un tercio del electorado, creen que Biden no es el presidente legítimo y muchos de ellos han incluso amenazado a integrantes de las oficinas electorales de algunos condados con agresiones físicas si llegaran a perder los republicanos. Todo en un ambiente lleno de rumores y desinformación en redes sociales en un Estados Unidos en donde ambas partes aceptan que lo que en realidad está en juego es su democracia el día de hoy. ¿Qué va a pasar? En unas horas lo sabremos. Paco, se va a poner interesante todo esto y además no solo eso, si los republicanos se ven favorecidos con el voto, prácticamente van a empezar a hacer algunos cambios legislativos y sobre todo electorales que le podría quitar de plano la posibilidad a Biden de reelegirse. La verdad es que veo muy complicado el asunto porque pese a lo que todos podamos creer, el electorado norteamericano es un electorado muy desinformado. Sí. O sea, son de verdad muy desinformados. Entonces, ese es el peligro. Por las situaciones que estábamos aquí analizando de cuáles son los orígenes de la inflación, el electorado norteamericano nada más dice, me cuesta más caro, es culpa de este. El American Way of Life es su prioridad. De hecho, en 8 de cada 10 estadounidenses, lo más importante es la economía, después lo que les preocupa es la democracia, luego viene la educación, que es irónicamente contrastante, después viene la salud, la seguridad y hasta el final temas, sobre todo lo que tiene que ver con política y el cambio climático. Sí, no lo entienden, eso es la realidad de las cosas. Pero y bueno, no les importa además, están ellos... No, mientras que ellos vivan bien, ¿no? Les cuesten las cosas lo mismo, tengan acceso a créditos, sus hijos puedan ir a una escuela, les importa bastante poco. Lo malo que cuando lleguen los republicanos, con lo primero que van a atentar va a ser contra el voto por correo electrónico, por correo normal, por eléctrico, y eso va a favorecer a los republicanos y no a los demócratas. Así es, como ha pasado. Gracias, querido Quique.